que vamos a estar viendo en este periodo son de diferentes aspectos y esperamos, bueno, espero que sean de mucha bendición. Y bueno, hoy vamos a hablar de las costumbres, las tradiciones de la iglesia, cómo hay ciertas cosas que a veces se mantienen ante los cambios y vamos a hablar qué tan bueno, tan malo, bíblico o no bíblico es esto. Bueno, que al final de esto me gustaría como escuchar, decir, bueno, para empezar vamos a tener algunas instrucciones. En este primer periodo, en esta primera etapa, ahí en el chat, reacciona con un emoji que represente tu estado de ánimo. Aquí yo puse algunos, pero tú puedes poner el que quieras, si estás cansado, si estás feliz, si estás divirtiéndote, si estás enamorado o enamorada. eh, si me aparece, yo todavía aquí me aparece en mi chat que no están poniendo emojis, ahí vamos a esperar unos segunditos en que reaccionen, pongan una reacción o un emoji que presente. Aquí ya están Jaciel, ya puso uno con unos lentes, Marisela puso una sonrisa, muy bien, a ver los que faltan, muy bien, aquí en el chat. Ya nos pusieron Caleb, está con lentes, está muy estudioso. Simei está sonriente, muy bien, muy bien. Ok, entonces ya a la gran parte de ustedes ya aquí están poniendo, están sonrientes. Brian está así como un poco triste o confundido, no sé qué sea esa carita, pero bueno, eso es lo que como que representa, tal vez cansado y muchos son caritas sonrientes. Muy bien. Ahora vamos al siguiente. En el chat escribe una palabra que representa tu relación con la iglesia. Yo aquí puse algunos ejemplos, pero tiene que ser una palabra, pues amor, familia, amistad, o que representa para ti la iglesia una institución, comunidad, fe, representa a Cristo. ¿Qué representa para ti la iglesia? Entonces escribe allí en una palabra qué representa para ti la iglesia. Entonces, a ver, vamos a leer qué pusieron. Familia, comunidad, familia, amor, familia, compromiso y trabajo, muy bien, comunidad, familia, comunidad y familia, muy bien, van muy bien con sus participaciones, comunidad. Aquí tenemos varias eh, eh, ¿alguna vez has sentido que no encajas en iglesia? Ahí escriban o, o si ustedes siempre han sentido que encajan, creo que ya, no sé si me escuchan, yo no los escucho. Eh, Aquí en esta siguiente instrucción, lo que deben de contestar en el chat es si alguna vez han sentido que no encajan en la iglesia, o sea, si en algún momento o en alguna iglesia en la que has estado, te has sentido como que no encajas. A veces puede suceder cuando recién llegas a una iglesia o tal vez después de ciertas actividades o incluso cuando cambias como de grupo o de departamento. Entonces, escribe en el chat si es que alguna vez te has sentido que no encajas, pones, sí, yo me he sentido a veces que no encajo. Entonces, no puedo ver, este, ya los vi, es que me sacó, yo estaba en la presentación y, ok, aquí estamos, muy bien. Y bueno, voy a dejar de compartir para poder ver en el chat las respuestas. Jaciel, bueno, aquí sí algunos, Caleb que sí, Eunice que sí, Ofelia que sí, Jaciel nos pone, en momentos siento que no encajo. Sí, perdón, creo que estaba un poco fallando mi internet. Brian, Marisela dice, siempre me he sentido amada y muy bien en iglesia. Manoa, tal vez sí. Suriel, a veces siento que no encajo en la mayoría de las veces. Y me gusta, Jaciel y Suriel, nos podrían compartir en algún momento
¿Por qué no han sentido que no encajan? A ver si primero Jaciel, si nos quieres compartir una experiencia que tú dijiste, siento que no encajé o que no encajo en estas circunstancias. O Suriel, a ver quién se anima. Yo creo que, no sé si apago mi cámara. Sí podemos hablar, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Este, normalmente es porque cuando llegan nuevas personas al templo, es como uno los trata de integrar, ya sean jóvenes, adultos o niños, pero la mayoría de veces cuando llega a pasar estas situaciones, como que van haciendo sus grupitos, entonces eso es algo que a mí no, de cierta forma no me gusta porque he tenido hermanos que pues han sido de bendición a mi vida y varias ocasiones dicen que no es el hecho de hacer grupitos, sino que es una nueva persona y tienes que estar atento con ellos. El propósito de que no se sientan solos o aislados o señalados porque son los nuevos. Entonces, cuando pasa un cierto tiempo, ya que están ya están congregados en la iglesia, como que empiezan a hacer sus grupitos y entonces en esos momentos es como te aíslan a ti que los llevaste. Entonces, sí es una situación un poco, para mí es un poco complicada porque se siente feo que te excluyan. Entonces, por eso es que el comentario. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jaciel, por compartir. Yo también, la verdad, es que mi familia nos hemos mudado muchas veces de ciudad, entonces por esa razón he tenido que cambiar de iglesia. Y cuando recién llego es como que a veces es complicado, así como que el volver a conocer, a hacer amigos y todo eso a veces como que me da, o sea, no, siento que no encajo, pero pues ya después eso cambia. Aquí Simei nos escribe, siempre pienso que Dios me ha puesto donde Él quiso y mi trabajo es aportar a la iglesia, aunque con dificultades, pero feliz. Entonces, aquí me gusta esta palabra que utiliza, que es dificultades, porque es cierto, no a veces no todo es como miel sobre hojuelas en la iglesia, a veces hay situaciones en las cuales hay un poquito de dificultades, pero la actitud, ¿no? Dice, pero feliz es que a pesar de esas dificultades, él sigue participando y está contento en el lugar donde está. Y Suriel nos pone, cuando se, cuando se está en convivencia, ya que yo soy más retraído, y entonces eso genera que yo me aparte de la comunidad, ya que es raro para mí. Esto es como algo también que puede suceder en las iglesias, ¿no? Cuando la personalidad es un poco más introvertida y los demás son más extrovertidos y empiezan a querer hablar y a socializar. Sí, sí se platica, pero a veces es como que, ay, necesito espacio, ¿no? Entonces a veces sentimos que no encajamos. Muy bien, perdón que tenga la cámara apagada, pero espero que mi audio mejore y ya podamos seguir avanzando. Y bueno, antes de pasar a este siguiente punto de para qué son las reglas, quiero que reflexionemos un poquito que en estas primeras actividades que se realizaron, fueron actividades en las cuales ustedes recibieron una instrucción. Pon un emoji, di esta palabra, comparte esto. Cada uno de ustedes tomó esta instrucción de diferente manera. Cada uno, fueron algunos que sí fueron literales y que hicieron en el chat, siguieron el orden de la instrucción. Algunos pues pusieron el emoji en su ventanita porque pues tal vez lo entendieron que podía ser de esta manera y no está mal, no está mal que lo hayan hecho diferente. Al final se cumplió el mismo propósito, que era compartir cómo se sentían ustedes, y también esta serie de preguntas fueron perfiladas para que pudiéramos ver que muchas veces nosotros recibimos instrucciones sobre lo que debemos de hacer. Recibimos instrucciones sobre cómo podemos y comportarnos, ¿no? Dentro de la iglesia. Y a veces cuando no cumplimos como estas instrucciones
o los paradigmas o parámetros que nos pide la iglesia como hijos de Dios, podemos sentir que no encajamos con esa iglesia. Muchas veces también buscamos congregaciones en las cuales nosotros nos sentimos cómodos. Si tú vas por primera vez, yo te compartía hace unos momentos que por cuestiones de mi familia, que nos mudamos muchas veces de estado y de municipio, pues cuando llegamos a un nuevo municipio, pues buscábamos una nueva iglesia. Y a esa primera vez de buscar una nueva iglesia era complicado porque pues buscábamos como una iglesia de la que veníamos, porque habíamos salido pues con mucho cariño, nos fuimos pues por el trabajo de mi papá. Sin embargo, pues volver a hacer esos vínculos, porque como ustedes escribieron muchas veces, esta iglesia es una familia. En mi familia está en Sinaloa, la gran parte de mi familia. Entonces, para mí, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, mi familia es la iglesia. Entonces, el empezar a conectar, involucrarnos, pues empezamos nosotros a buscar congregaciones en las cuales nos sentíamos afines. Y pensando un poquito en el título de este día, de esta lección, es cuáles son los cambios o cómo la iglesia va a actuar ante los cambios de hoy en día. Y empecemos con esta parte de las reglas. ¿Para qué están las reglas? Escribe, ahora aquí también hay otras instrucciones. Escribe en el chat cuáles, aquí hay dos opciones. No, más bien hay tres opciones. Uno, puedes escribir en el chat tu respuesta, puedes alzar la mano aquí y ya te damos la voz, o bien puedes también prender tu audio o solicitar prender tu audio para escucharte para ti, para qué están las reglas. Voy a dar un minutito para que ustedes vayan pensando qué responder, para qué están las reglas. ¿Quién se anima? ¿Quién alza la mano? A ver, voy a quitar la presentación para ver si alguien está animándose. Brian, para mantener el orden, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién se anima y nos dice, para qué están las reglas? Julie, las reglas están para la sana convivencia, Betsaida para generar un ambiente de orden y respeto, Eunice para el bien de todos, César para hacer las cosas ordenadamente, María para ser más disciplinados. Muy bien, yo creí que me iban a poner para romperlas. Yo dije, mi esposo va a escribir, las reglas están para romperlas, pero no, todos están muy ordenados, muy acordes al concepto, para que las cosas no se salgan del control. Exacto, reglas encontramos en todas las áreas en las que nosotros convivimos, en la escuela, en el trabajo, en cualquier institución que tú vas a encontrar reglas, como les decía al principio. Yo les puse unas actividades, les puse unas instrucciones y había reglas que tú tenías que escribir, que tú tenías que contestar, que tú tenías que participar de tal manera. Dentro de la iglesia también vamos a encontrar reglas. Estas reglas, a ver, aquí Suriel nos pone para obedecer y tener respeto, ética. Muy bien, Simei, son para llevar a cabo los procesos, las actitudes o alguna acción en determinado orden para ser organizados. Manoa, para mejorar las condiciones de donde estemos. Exacto. Las reglas se encuentran en todo lo que hacemos. Tenemos reglas de gramática, ¿no? De cómo escribir. O sea, puede ser una persona súper educada y de pronto si escribe con una falta de ortografía, pues te va a saltar. Hay personas que no pueden, o sea, que dicen, oye, perdón, pero escribiste mal esta letra, ¿no? Esta palabra está mal escrita o aquí va acento o no entiendo lo que estás diciéndome. ¿Por qué? Porque hay también reglas al momento de escribir, hay reglas al momento de comunicar. También encontramos reglas en la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando las reglas son más importantes que para qué se hicieron las reglas? Ustedes aquí me pusieron cosas así muy atinadas de para qué son las reglas, ¿no? Para obedecer, para tener respeto, para el buen funcionamiento, para la buena convivencia, para que todo continúe de una manera sana, respetuosa, ordenada, para edificación, podríamos decir. Las reglas están para edificar.
Pero ¿en qué momento como iglesia hemos llegado a tener en mayor superioridad o mayor importancia las reglas, las tradiciones, las formas y hemos perdido de vista el fondo, el por qué se hicieron esas reglas, el por qué, qué se quería lograr al crearlas o al promoverlas? Les voy a poner una frase de Martín Lutero y quiero que pensemos un poquito. Dice, es cristiano suprimir todo o al menos reducirlo si vemos que se ha convertido en un abuso que más encoleriza que reconcilia con Dios. Aquí te lo voy a dejar un momento esta frase porque quiero que la leas y la medites. Es cristiano suprimir todo o al menos reducirlo si vemos que se ha convertido en un abuso más que más encoleriza que reconcilia con Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo cosas dentro de la iglesia o dentro de nuestra tradición que lejos de llevar a que la gente se reconcilie con Dios, los aleja? ¿Cuántas veces como iglesia hoy en día estamos cayendo en prácticas que lejos de que la gente se sienta incluida o parte de, que se sienta que es su familia, que es un lugar seguro, se siente rechazado? Y pensemos en nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes van a decir, yo ya no voy a la iglesia porque yo no me siento parte de, yo no me voy a la iglesia porque no me siento incluido, porque las cosas que realizan a mí me rechazan por cómo me he visto, a mí me rechazan por cómo hablo o la educación que tengo, X o Y? Muchas veces nos enfocamos más en la parte de la forma, en la manera de aquí siempre se han hecho las cosas de esta manera, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa frase dentro de nuestras congregaciones? O cuando tú quieres proponer como joven algo, las cosas siempre se han hecho de esta manera, pero el hacer las cosas siempre de esa manera ha llevado a lastimar a muchos. Pero como siempre se ha hecho de esa manera, ya se ha vuelto un dogma. Esa regla se ha vuelto una creencia cuando esa regla se hizo para proteger la creencia. Fíjate que las reglas son buenas, los límites son buenos. El Señor ha establecido leyes, ha establecido parámetros y reglas. Eso es bueno. Lo que no es bueno es cuando lo ponemos por encima de las necesidades de las personas. Como iglesias estamos para ayudar, para acercar a otros a Cristo, para compartir el evangelio, para suplir esas necesidades que Cristo las puede suplir. Si nosotros pensamos en que los jóvenes necesitan ser aceptados, necesitan ser amados, necesitan formar parte de un grupo, necesitan sentido de pertenencia, todo eso lo encuentran en Cristo. Pero muchas veces por nuestras reglas y por nuestras maneras o formas de hacer las cosas, alejamos a esta actual generación de ir a los pies de Cristo. Romanos 14:15 dice, estoy utilizando la versión NTV, pero si tú tienes Reina Valera o NBI o cualquier otra versión, también puedes allí consultarlo. Romanos 14:15 dice, si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Y este versículo a mí me impacta mucho, es aquí el apóstol Pablo, ¿no? Hablando sobre los débiles en la fe. Luego escuchamos mucho esta frase, no, no lo hagas por los débiles de la fe. Y a veces el hermano maduro en la fe termina siendo el débil en la fe, porque no es capaz de cambiar tantito la regla o hacer una excepción a la regla para que aquel que viene con necesidad de Cristo
sea aceptado y sea incluido. Yo sé que de todo nuestro corazón queremos que todos conozcan de Cristo. Eso todos lo creemos y lo buscamos, pero a veces estas actitudes que se pueden tener dentro de una iglesia o dentro de una congregación, em, al haber tanta religiosidad, lejos de acercar, va a ir alejando porque esa persona no se va a sentir cómodo. ¿Qué estaba pasando aquí con los romanos? Pues, como sabemos, había mucho sincretismo en estos lugares y pues en ese entonces pues se vendía carne sacrificada a los ídolos, entonces era como no sabían qué comer. Entonces, algunos decían: "No, pues es que está comiendo y eso lo sacrificaron, entonces están pecando". Y, pues, ellos decían: "Pues ya oramos", los cristianos podrían decir: "Pues ya oramos, ya Dios los santificó, pues no, o sea, no estoy pecando". Pero había otros hermanos que eso sí era estar pecando, ¿no? El realizar, el comer, esa carne. Entonces, Pablo le dice: "Si esto le es ocasión de caer a tu hermano, mejor abstente". Y a mí me impacta mucho esta última parte que dice: "No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió". No permitas, y va en esta parte de la regla. No permitas que esta parte de la regla, de la religiosidad, el estar así, que se tenga que cumplir tal, porque aquí siempre se ha hecho, puede destruir a alguien por quien Cristo murió. Puede ser esa piedra de tropiezo. Yo sé que me puedes decir, o puedes estar pensando: "Oye, Claudia, pero pues si alguien va a buscar de Dios, pues ¿qué importa esto? Si lo que importa es Cristo, no se deben de fijar en las personas". Efectivamente, yo también estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, todos estamos en este camino de la santificación, ¿no? En este camino en que buscamos más de Dios, buscamos más de Cristo. Y en este camino, pues tal vez hay unos hermanos que tienen más madurez espiritual y que ellos pueden discernir esto y no les es problema, pero hay otros que van empezando y eso es una lucha para ellos. El que nosotros como creyentes tengamos o no ciertas conductas, nos aferremos o no a ciertas posturas que van más allá del fondo en la forma, ellos no, o sea, pueden sentirse que no forman parte de cuando Cristo murió por ellos y ellos fueron tan importantes por el Señor para dar su vida. Hay otro versículo que también quiero que leamos y me voy a centrar un poquito más en este versículo, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención este versículo, sobre todo en el trabajo juvenil, y es Mateo 12, del 1 al 8. Y si tú ahí lo tienes en tu Biblia, te voy a dar unos minutitos para que lo busques. Mateo 12, del 1 al 8, y acompáñame. Aquí lo voy a estar leyendo yo en versión NTV, que dice lo siguiente: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús les dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿No han leído la ley de Moisés, que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso
del día de descanso. Fíjense, este pasaje se me hace a mí muy relevante al trabajar con jóvenes. Los discípulos tenían una necesidad física, que era el alimento. Entonces iban caminando, tenían hambre. Y no sé si en algún momento tú has tenido un montón de hambre que y te empiezas a comer lo primero que encuentras porque tienes mucha hambre. Ellos tenían hambre. Entonces van caminando y toman de ese trigo que estaba allí, y lo empiezan pues, a desgranar para comérselo, pues, como si, no sé, te comieras una semilla de girasol, pues, le abres así la pepita y te la comes, ¿no? Este, o si te gusta masticar, pero eso para los judíos y toda esa serie de reglas que ellos tenían, eso era pecado porque eso significaba que estaban trabajando, porque para ellos el día de reposo ya lo habían hecho con tantas variantes que significaba, si haces esto es trabajo, ¿no? Si una persona era sastre y por alguna razón en su ropa había olvidado una aguja, el día de reposo no se podía quitar la aguja de su ropa porque era trabajo, porque esa aguja es una herramienta de su trabajo. Imagínate si se le había olvidado todo el día de reposo, ahí traía la aguja el pobre hombre, ¿no? Porque si no, era pecado y muchas acepciones que tenían de esta regla, ¿no? Y en esta ocasión, esto es pecado, y esto porque es trabajo. Y entre esas estaba esto. Y prontos estuvieron para juzgar. No estuvieron prontos para ayudar, no fueron prontos para decir, oye, los discípulos tienen hambre, pues les compartimos el lonche, ¿no? Como dicen allá por mis tierras. No, o sea, fue lo que ellos se fijaron, es que tus discípulos están pecando porque están comiendo. Y entonces Jesús les contesta bíblicamente, o sea, no han entendido la razón de que la necesidad que ellos tenían del alimento es más importante que la regla que se estaba infringiendo en ese momento. Nuestros jóvenes llegan a la iglesia con muchas necesidades. A veces llegan también con necesidades de alimento. A veces llegan con necesidades emocionales. A veces llegan con la necesidad principal, que es la necesidad espiritual de conocer más a Cristo. Y como iglesia, es como, siéntate, escucha la alabanza, escucha la predicación, eso es bueno. Como dijimos, estas, estas reglas, estos parámetros, estas tradiciones que tenemos en las iglesias son cosas buenas, no es algo malo. Incluso, ¿qué dice este pasaje al final? Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Es algo bueno. Lo que es peligroso es cuando yo por cumplir la regla paso sobre aquel por quien Cristo murió. Porque no puedo ser un poco flexible para cubrir esa necesidad. Porque no puedo ser un poco flexible para escuchar a ese joven que viene hambriento. Hambriento físicamente, hambriento por la palabra, hambriento de amor, hambriento de aceptación, hambriento de orientación, hambriento del Señor. Y está llegando, incluso en nuestras congregaciones llegan jóvenes hambrientos de amistad, jóvenes que desean tener amigos y que, como dijimos al principio, la iglesia de manera natural tiene grupitos. Los grupitos no son malos. Lo peligroso es que cuando viene este hambriento por una amistad, no somos capaces de suplir esa necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos y nos juntamos y hacemos esto en este día y de esta manera. Y si tú no puedes,
pues ni modo, no vamos a hacer una excepción de la regla por ti. ¿Qué va a pasar con ese joven? Lo que pasa, lo del versículo anterior, ¿no? Pues estamos perdiendo a aquel por quien Cristo murió por un detalle pequeño. Que si terminando de la reunión de jóvenes nos vamos a ir a comer, hay algunos que también dicen, híjole, no tengo dinero para ir a comer cada 8 días. Pues entonces buscar maneras diferentes en las cuales ellos se sientan incluidos a nuestro grupo, se sientan incluidos a nuestra congregación. Dejar un poquito de lado la tradición y decir, bueno, es que siempre así lo hacemos, ¿y qué tal si lo empezamos a hacer diferente? ¿Y qué tal si empezamos a escuchar? Porque podemos decir mucho de los adultos, que los adultos tienen sus tradiciones y que es difícil que escuchen a los jóvenes, pero también podemos encontrar dentro de los jóvenes y de liderazgo de jóvenes, juvenil, pues jóvenes que no quieran tener esa flexibilidad de cambiar un poquito ante las necesidades que actualmente nuestros jóvenes están teniendo. Hoy en día, nuestros jóvenes tienen una necesidad enorme. Hay altos índices de depresión, hay altos índices de, de abandono, aunque están papá y mamá, ellos se sienten abandonados porque sus papás tienen que trabajar y son por las razones más nobles de darle lo mejor a sus hijos, pero ellos se sienten abandonados. Nuestros jóvenes están pasando por ansiedad, nuestros jóvenes están pasando por crisis de identidad, tienen necesidades grandes y nosotros no somos capaces de salirnos del molde para llegar a ellos. No somos capaces de innovar dentro de nuestro grupo de jóvenes para alcanzar esos corazones. Yo te quiero preguntar, ¿de qué manera tú estás supliendo las necesidades de tus jóvenes hoy en día? Como dije, no solamente son necesidades de alimento, y hay jóvenes que se acercan con esa necesidad y pues ahí los invitas a los tacos, luego sale caro, ¿verdad? Porque pues los adolescentes están en crecimiento, pero ¿está supliendo esa necesidad? Este ejemplo que se utiliza aquí está en Primera de Samuel 21, está desde los primeros versículos del capítulo 21. Yo puse en específico aquí el versículo 6, si tú lo quieres buscar. Y es cuando se les permite a David y a sus amigos que coman de los panes que eran exclusivos para los sacerdotes. Nadie más podía comer de esos panes, eran unos panes sagrados. Pero cuando ellos llegan hambrientos, se asusta el sacerdote cuando llega David, por todo el contexto que está pasando. Entonces llega David y dice, tenemos mucha hambre, ¿qué hay de comer? Le dice el sacerdote, solo tenemos pan, el pan sagrado, y, y les da ese pan. Fíjate, el sacerdote que sabía que ese pan era sagrado, solamente les dice, bueno, tus hombres han estado en santidad. No, sí, sí hemos estado en santidad. Adelante, pueden comer de este pan. Y en Lucas también está este relato que está en Mateo y dice, nunca habían estado para un propósito tan honroso esos panes, porque en ese momento en que esos panes suplieron la necesidad de alimento a estos siervos de Dios, cumplieron un objetivo honroso. Cuando nosotros rompemos esa regla o rompemos nuestro paradigma, rompemos nuestra tradición para suplir la necesidad de aquel por quien Cristo dio la vida, estamos rompiendo esa regla por un fin honroso. Porque, ¿qué dice después en los últimos versículos? Dice, compasión en lugar de sacrificio. A veces creemos que al estar yo haciendo esta regla, esta tradición, es el sacrificio que para Dios es honroso. Pero constantemente el Señor nos está diciendo,
Yo quiero misericordia y no sacrificio. Quiero compasión y no sacrificio. Es más importante que veamos qué es lo que necesitan los jóvenes de nuestra iglesia en lugar de que para ellos sea un sacrificio ir a la iglesia. En lugar de que, uy, es un sacrificio ir a la iglesia, voy porque mis papás me obligan, en lugar de decir, voy porque en ese lugar tengo plenitud de gozo, porque allí me encuentro con Dios, porque ahí tengo a mis amigos, porque allí me siento contento, allí no tengo estos pensamientos con los que lucho, allí me siento, me siento parte de. Si logras eso con tus jóvenes, estás cumpliendo el plan de Dios para tu vida con los jóvenes. ¿Por qué? Porque estás siendo de edificación y los estás acercando a Cristo. Y finalmente, cuando nosotros somos capaces de decir, ser flexibles, hacer estos cambios, acercarnos a los jóvenes, suplir sus necesidades, ser compasivos en lugar de ser inquisitivos y ser juzgadores como lo fueron los fariseos, llevamos a adorar. ¿Por qué? Porque adorar a Jesús es mejor que la tradición, es mejor que la regla, porque esa es la esencia de nuestro ser. Todo aquello que me lleve a adorar al Señor es mejor, porque Él es el dueño y Señor del día de reposo, de las reglas y de todo lo que puede haber en la iglesia. Él es el Señor. Y seguramente Jesús no se va a molestar si un día, en lugar de que empezara la reunión a las 5, como religiosamente empieza, empezó a las 5:30 porque te quedaste media hora dándole consejería a un joven que tenía necesidad. Yo te quiero invitar a que muestres a Cristo haciendo estos cambios. No quiero así como que digas, no, la hermana Claudia está diciendo que rompa las reglas en mi iglesia. No, no, no es eso. Yo te estoy invitando, yo te quiero invitar a que muestres a Cristo y que te acerques a las necesidades de los jóvenes, que los conozcas, que conozcas a los jóvenes de tu iglesia de tal manera que sepas qué necesidades tienen y que busques a través de otros hermanos de Cristo en iglesia suplir esas necesidades a través de Cristo. Hace poco preparé un pequeño taller sobre las necesidades de los jóvenes y me gustó mucho, a ver si tengo la oportunidad de compartírselos en algún momento, porque cada una de esas necesidades son suplidas en Cristo y me gusta mucho porque cada una de esas necesidades vemos cuando Jesús está aquí en la tierra que Él las suple. Necesidad de ser incluidos, todos los jóvenes quieren ser parte de, ¿qué nos hace? Parte del reino. Él nos hace coherederos, Él nos dice amigos, la necesidad de ser amados, pues Él es amor, la necesidad de seguridad, Él nos dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. La seguridad de afirmación nos dice, eres mi pueblo adquirido. Todas esas necesidades solamente se pueden satisfacer en Cristo. Por eso nuestros jóvenes se van de la iglesia, por eso nuestros jóvenes se van al mundo, por eso nuestros jóvenes están sumergidos en cosas dañinas, porque quieren suplir una necesidad que solo Cristo puede llenar, que solo Cristo puede satisfacer. Y que nosotros tenemos esa luz escondida en un cajón, porque por nuestras reglas, por nuestras tradiciones, no mostramos a Cristo. Mostramos orden, mostramos buen comportamiento, mostramos manera de hacer las cosas, ¿no? Así se hacen las cosas aquí. Pero hemos dejado nuestro primer amor, hemos dejado de mostrar a Cristo
por mostrar las formas. Las formas cambian, el fondo no. Así que yo te invito el día de hoy a que cambies esas formas para alcanzar a más jóvenes para Cristo.